45 días han pasado y sus horas correspondientes y se inicia un nuevo tiempo, un nuevo año. Pero eso es lo que da el calendario. Nosotros nos tenemos que mover, queridos hermanos, bajo otra directriz, bajo otra dirección. No podemos movernos, digamos, desde el punto de vista desde lo terrenal, sino que debemos trascender mucho más allá a esa visión de lo espiritual y la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta palabra que hoy anhelo, queridos hermanos, poderles compartir, la he titulado Comenzando un nuevo año. Comenzando un nuevo año. Y ustedes me dirán, pastor, ¿por qué va a predicar sobre Éxodo capítulo 12? Una vez para que lo vayan buscando. Si ese capítulo nos muestra la Pascua, y la Pascua va a ser en abril. Pero la Pascua marcó una diferencia del calendario para el pueblo judío o israelita, mejor, en ese momento, en ese instante. Y veo que existen ahí unas pautas importantes para el manejo del tiempo que nuestro Dios entregó a un pueblo y cómo podemos aprender de ese manejo del tiempo y traerlo a Jesucristo en nuestro, digamos, actualidad. Por favor, entonces, en Éxodo capítulo 12, la palabra nos dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Como ustedes pueden observar, queridos hermanos, en los primeros 2 versículos, el Señor claramente dice: este mes os será el principio de los meses. Este es el primero en los meses del año. Le está diciendo, bueno, vamos a arrancar. Y esto entonces nos muestra un punto en el cual usted y yo debemos tener bien claro, y es que nuestro tiempo, hermanos, no es señalado por un calendario. Nuestros tiempos son señalados por Dios, es decir, el tiempo debe ser en un orden espiritual, en un contar de los años a partir de algo que Dios nos revela en nuestras vidas. Y Dios deseaba que el pueblo de Israel supiese que los nuevos tiempos arrancarían con ellos a partir de una gran realidad.
y cuál era la realidad que marcaba ese mes esencialmente, y era que un cordero debía ser tomado y luego iba a ser inmolado y de su sangre se iba a poner sobre un dintel. Se debería comer en la casa y etcétera, unos aspectos que luego vamos a profundizar a medida que vayamos conociendo más de la palabra. Entonces, no hay, digamos, un tiempo, queridos hermanos, que podamos decir se pueda escapar de la mano de Dios. Es decir, de nada me sirve este 31 de diciembre entrar en todos los agüeros que como colombianos, y me imagino que en Latinoamérica existen. No sé, los hermanos venezolanos, no, José, allá también corren por la manzana con una maleta a ver si viajan todo el año, se ponen los cucos amarillos y todo, igual, bueno, también en Venezuela se hace eso, y se regalan las espigas y se comen las 12 uvas, y la locura de muchos que quieren estar a las 12 de la noche dándole el feliz año aquí a la suegra, a los papás y a la novia, y quieren hacerlo a la misma hora. Nosotros no podemos marcarnos en eso. Ahorita no estoy diciendo no le demos el feliz año a alguien, no, por favor, no me vayan a tomar mal, no. Vamos a decirle y agradecer por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que los tiempos comienzan realmente en el Espíritu, hermanos, a partir que tenemos un encuentro con ese Cordero. Con ese Cordero. Ahora, los años, no estoy diciendo que los que hemos aprendido y las experiencias que hemos vivido van a quedar atrás. No, lo que espiritualmente comienza a contar para nosotros es la gran fortuna de encontrarnos con el Cordero, que nos da entonces la posibilidad de una transformación y una salvación y una vida eterna con nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso, la misma palabra nos aclara que si usted y yo no tenemos el encuentro o no tenemos a Cristo, el que no lo tiene a Él, no tiene a la vida. Es decir, el que no tiene al Hijo de Dios, Juan mismo lo plasma, no tiene la vida. Entonces, todos los años que hemos podido vivir sin Cristo, va a sonar difícil, pero es la verdad, es como si no hubiesen contado como vida espiritual en Él. Y eso es lo que Dios quería comenzar en cierta manera a librar al pueblo de Israel. Decirle, vamos a arrancar una nueva historia, una nueva vida para ustedes. Entonces van a arrancar a partir de ¿qué? De establecerse allí el Cordero que van ustedes a tomar. Ahora, queridos hermanos, es importante que este tiempo arranque en los tiempos de Dios, porque va a ser entonces Dios el que va a dar el nuevo orden a nuestras propias vidas, como lo hizo a los mismos israelitas. Es decir, un orden, queridos hermanos, donde el pueblo va a aprender cómo hacer las cosas de Dios y cómo caminar con Dios. De ahí, de esa noche, viene la libertad. Y el pueblo sale de Egipto a poder entonces, en cierta manera, disfrutar de esa tierra prometida que estaba al final del sendero, y dejar una tierra de esclavitud donde ellos fueron totalmente opacados y oprimidos. Por lo cual era necesario, si vamos a contar de nuevo los tiempos y los años a un nuevo orden de Dios, entonces vamos a hacerlo a través de algo. ¿Y qué es ese algo? A través de un Cordero que yo quiero mostrarles. En cierta manera, Dios estaba hablando, usted y yo sabemos de quién es el Cordero. El mismo Juan Bautista, cuando lo ve, él lo expresa claramente: he ahí el Cordero de Dios.
Él lo pudo observar, él lo pudo reconocer. He aquí ese cordero que fue presentado en el mismo Éxodo y el mismo cordero que estuvo en los momentos y en los tiempos de Abraham. Cuando Abraham iba a entregar o iba a sacrificar a su hijo Isaac, hubo un cordero que estuvo allí y tomó el lugar, sustituyó el lugar de Isaías. El lugar de Isaac. Entonces, querido hermano, usted y yo contaremos unos nuevos tiempos, un nuevo orden de Dios en nuestra vida, unos nuevos años de Dios a medida de que el Cordero realmente esté en nuestras vidas. Y no podemos, hermanos, y no solamente con los buenos deseos. Dios le bendiga, Nata, que Dios te guarde, te deseo lo mejor. Ahorita no arrancan estos profetas a salir por televisión y decir, les declaro este año, que es el año de prosperidad, el año donde van a alcanzar las metas, pero no dicen que este sea el año donde usted lleve realmente el Cordero a su vida. No se dejen engañar, hermanos. La bendición del año está en la medida del que el Cordero esté en nuestros hogares y en nuestras casas. Entonces, tengámoslo muy presente. Los nuevos tiempos son tiempos que dependen espiritualmente de Dios, hermanos, no del calendario. Segundo, comenzar el año, ya sabemos que es un tiempo señalado por Dios espiritual. Ahora, yo he adelantado un poquito el segundo punto, y es que quiero hablar de la centralidad del Cordero en ese año, o digamos, en ese momento, o en esos tiempos que iban ellos a requerir. El Cordero lo deberían tomar a los 10 días de ese mes, dice el versículo 3. Un cordero por familia, y si la familia es muy pequeña, entonces póngase de acuerdo con sus vecinos y coman el cordero, pero que el cordero no se desperdicie nada. El cordero luego estaría 4 días en el hogar, 4 días conviviría el cordero en la casa. Ese cordero en 4 días de seguro enamora, de seguro se allega. Aquellos que hemos tenido alguna mascota en nuestros hogares nos damos cuenta que eso en 2 días ya está uno, mejor dicho, chucholeándolos. Ahora imagínense un cordero bien bonito y niños, un hogar con niños. El cordero tiene que convivir, tiene que conocerle. Y luego dice que en el día 14, el cordero, versículo 6, entonces va a ser inmolado, es decir, sacrificado. Este cordero entonces tiene un inicio y un final. Una entrada en escena en el hogar, el día 10, y una finalización, que sería el día 14. Ahora, en cierta manera nos muestra los tiempos señalados por Dios para que el Cordero haga parte de la familia, viva en la familia y la familia reconozca la necesidad del sacrificio del Cordero. Dios mismo estableció esos tiempos que Jesús viniese y le dio tantos tiempos cuando Él se hace visible al pueblo de Israel, más o menos a la edad de los 30 años, y es sacrificado luego a los 33 y medio. Es lo que se maneja de los tiempos de nuestro Señor. Entonces, ese cordero está totalmente bien señalado y planeado. Y aquí viene una responsabilidad de las cabezas de los hogares, hermanos. La palabra dice
lo siguiente, que lo tomaréis y será sacrificado, y siempre estaba, digamos, en la autoridad mayor de ese hogar hacerlo. Es decir, era responsabilidad del padre hacer entonces el sacrificio de ese conejo, y era, perdón, de ese conejo, de ese cordero. Espero no traerle recuerdo a Luz, porque si no acaba con Daniel. Va a tocar orar, Señor, que no vaya a haber problemas después de la predicación. Porque ella tuvo un conejo, y el conejo, ahora ya lo sacrificaron. Seguimos. Entonces era la función del varón coger el cordero, sacrificarlo y tomar entonces la sangre, y la sangre le serviría al Señor como señal. Por favor, vamos a leer el versículo 12, dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ojo, heriré a todo. ¿Algunos? Todos. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, Dios había hablado a través de Moisés que iba a ejecutar ello. Dios iba a manifestarle al mismo faraón y a sus dioses que Dios era superior a ellos y más grande. Ellos creían y ellos se abrigaban en sus dioses, en su poder y en sus creencias y en sus propias fuerzas. Mas Moisés le dijo: deja salir a mi pueblo. Él dijo: no. Entonces la última de las pruebas que se venía era que iba a ser soltado el ángel de la muerte, en cierta manera, o la muerte misma iba a ser soltada en esa noche en la tierra de Egipto. ¿Qué tenía el hogar para defenderse? La sangre. No tenía nada más, hermanos. No tenía, es que somos una gran familia. Somos un hogar excelente y modelo. No, él no iba a ver lo que usted es, que iba a ver el Dios todopoderoso y soberano. La sangre ¿de quién? Del Cordero. Entonces, lo único que salvaría ese hogar allí sería la señal de ese cordero, que era su propia sangre. No había nada más. No había más, hermanos. Y aquí usted ya puede observar que nuestra salvación es por gracia y no por obra ni por méritos. Es la gracia. Solamente aquellos hogares que cobijen ese cordero, aquellos que puedan poner en sus hogares la señal de la sangre, eran los únicos que estaban protegidos. Porque el mismo Señor haría lo siguiente. Vaya al versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. ¿Y qué? Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es como si el Señor dijese: acá está mi señal, yo ingreso, y se pusiera en la puerta. Cuando venía el destructor le dijo: sigue derecho, pero acá no entre, acá no pasa. Queridos hermanos, la sangre nos muestra en gran manera entonces esa
paz que usted y yo podemos tener en ese Cordero. Por favor, ¿se puede imaginar esa noche? A veces hay unas escenas en las películas que nos muestran sobre Moisés que tratan de plasmar esa realidad. La ve uno en la gran pantalla, pero no la puede vivenciar. Es muy diferente. Uno dice, uy, muy duro, sí. ¿Cómo sufrió esa señora? Sí, sí. Pero fueron los de allá, no soy yo. De pronto los más jóvenes no van a recordar esto, pero los que vivimos la experiencia del terremoto, ¿recuerdan ustedes cuando estaba uno en la calle? Ahí vienen, ahí que vienen la chusma, que yo no sé qué cosa, y ahí vienen y prepárese, y el terror y el temor que vivía cada persona. Es decir, mi conclusión del terremoto es que realmente, como dice la Biblia, los tiempos van a ser malos por el corazón de los hombres. Fue peor los hombres que el mismo terremoto para la ciudad. Y de repente nos quedamos sin seguridad. La policía, se les cayó el comando y muchos murieron allí. Los bomberos también. Fue una situación que ojalá no se vuelva nunca a repetir. Pero es triste escuchar cómo avisaban, defiéndanse como puedan, porque no hay cómo cuidarlos. Pero aquí ellos descansaban, hermano, no en barricadas, no en ejércitos, sino que descansaban, que podían ver la sangre del Cordero en el dintel y en las columnas de su casa. Hermano, usted quiere arrancar un año realmente precioso y diferente, asegúrese de que el Cordero esté en su casa. Ahorita no lo estoy invitando a que vaya y compre uno, hermano, no. Por favor, no pasará. El pastor dijo que hay que sacrificar el Cordero y otro me entendió mal, no, va a sacrificar la suegra, no. Nada de eso, queridos hermanos. Pero ya usted y yo lo tenemos. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, la palabra dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, queridos hermanos, nosotros ya tenemos ese Cordero y tenemos a disposición esa preciosa sangre. Y de ella es la que usted y yo debemos tomarla. ¿Y cuál es? Usted me diría, pastor, bueno, pero ¿cuál es la sangre que voy a tomar, hermano? Es que la obra de la cruz del Calvario. Vean, vamos a ver cómo se los comento para no enredarlos, porque a veces me enredo yo mismo. Me va a tocar entonces dar un proverbio. ¿Cómo es que digo? Hermanos, vean. Jesús no nos hubiese salvado a través de sus milagros. Estoy hablando del Señor. A través de la multiplicación de los peces, de los panes, a través de levantar muertos, a través de sanar leprosos. ¿Qué fue lo que nos salvó a nosotros? Su sangre, su vida. Y era necesario que para que usted y yo fuéramos redimidos, Él debía ser totalmente
muerto, es decir, debió haber cumplido la cruz del Calvario. Sin eso sería imposible, hermanos, que usted y yo podamos gozar ahora de esa sangre que Dios ve y pasa por alto y nos guarda y nos protege. Entonces, ¿de qué me voy a aferrar allí? Que mi hogar entienda lo que fue entonces el sacrificio, que entienda que es el día 14 del primer mes, que sepa que sin esa sangre, sin la vida de ese cordero, en la casa habría mortandad. Habría gran mortandad. Entonces, queridos hermanos, centrémonos en Cristo. Que Él sea nuestra, hermano, nuestra paz en su sangre. El mismo Señor Jesucristo habló en Juan 12 y Él lo explica de la siguiente manera. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, él mismo estaba dándonos esa razón. Si él no hubiese sido sacrificado, nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor seguiría estando solo. Pero como Él fue sacrificado, Él cayó, 12:24, Él cae, entonces por eso Él puede ahora llevarnos a todos. Amén. Queridos hermanos, ¿quieren que le suban un poquito más a los ventiladores? Daniel, ¿me haces el favor? Bueno, porque está haciendo bastante calor. Y podemos apagar esta luz para que no les subámoslo por lo menos a 3 o 4. Ya se arrancó el fenómeno del niño. Listo. Ahora, queridos hermanos, en esa centralidad del Cordero debe ir acompañada de algo. ¿Y qué nos decía la palabra? Versículo 12, dice, capítulo 12 de Éxodo, dice así. Y comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Es decir, ¿cómo debemos acompañar? El cordero debería ser pasado en fuego, ni hervido ni nada. Recuerde que había que ser en fuego con todo. Es decir, era el simbolismo de que el mismo cordero iba a pasar totalmente la prueba del fuego de Dios. Y dos cosas deberían hacerse allí. Entonces, la sangre es la que cubría el hogar, era la señal para que no entrase el destructor. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos tocaba o qué les toca a la familia? Allá adentro, comer el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. No esto los iba a salvar, no, esa era la manera como ellos debían disfrutar del sacrificio del cordero. Y muchas veces, hermanos, se cae en el inmenso error de que yo ya soy salvo y listo, salvado por la gracia, pero no es una vida que come pan sin levadura con hierbas amargas a su interior. Y ahí entonces es donde, hermanos, no se goza de la presencia de Dios dentro de ese hogar. Vean, y es delicado, supremamente delicado, porque el mismo versículo 15, por favor, de eso dice lo siguiente. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7. ¿7 qué es? Ok,
perfección, pero podríamos decir los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué nos significa de mano? Todos los días vamos a comer pan sin levadura. ¿Listo? El cordero, ¿cuántos días se comía? Un solo día, perfecto. Tomamos de Cristo una sola vez en nuestros corazones. Pero, queridos hermanos, del pan sin levadura debemos seguir comiendo. Es nuestra, digamos, disposición al sacrificio de ese cordero o de esa vida. El cordero, hermanos, la levadura, ¿qué significa? Vamos a leerlo en el mismo. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será, ¿qué cosa? Cortado. ¿Y cortado qué es? Es decir, no tiene comunión con la congregación de Dios y con la presencia de Dios. Entonces, mire lo delicado de todo esto, hermanos. Y además, si usted lee el versículo 14, la última frase dice: por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, yo no puedo entonces tomar a Cristo en mi vida y seguir comiendo pan leudado. Ahorita le explico qué significa la levadura, hermanos. Seguimos. Voy en el 19, ¿cierto? 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Hermanos, el pan sin levadura o la levadura que caracteriza en la Biblia, caracteriza, hermanos, el viejo hombre. Caracteriza, queridos hermanos, lo que no agrada a Dios. Caracteriza, queridos hermanos, lo que en la época antigua, o podemos decir, no tanto la época antigua, pero en cierta manera es como cuando ellos se circuncidaban, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a morir a la levadura en gran momento. Bueno, se habla del nuevo bautismo, pero lo que trato de decir es cortar con aquellas cosas que a nosotros nos agradan y sabemos que no son agradables para Dios. En 1 Corintios 5:7, que estamos leyéndolo ahora, la palabra decía lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ahora, queridos hermanos, cuando uno observa esta palabra en el contexto, él está hablando de la inmoralidad que se estaba presentando en la ciudad de Corintios o en la iglesia de los Corintios. Entonces le dice: esa levadura tiene que ser quitada. Y le está diciendo a la misma iglesia: guárdese y cuídese. Yo no puedo entonces aplicar la sangre del cordero sobre mi casa mientras que adentro yo estoy andando en una inmoralidad. Es decir, no es posible, no hay comunión en ello. Aunque realmente no son perfectos, ninguno de ustedes y yo somos perfectos, porque la sangre es la que Dios ve y nos cubre. Pero hermano, adentro entonces ese hogar no va a disfrutar de la presencia y la comunión de Dios en manera sobreabundante. Y en mismo Corintios la palabra dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? Sinceridad y verdad.
Os he escrito esta carta que no juntéis ¿con quién? Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es que él dice, bueno, usted, ese fornicario, pues usted lo va a encontrar por fuera. Pero lo que dice, lo que usted no puede llegar a hacer es una unidad con aquellos que diciendo, alabo a Cristo, amo al Señor, bendita sea su sangre, pero hermano, tengo una doble vida. Soy engañador, soy mentiroso, soy tráfuga, soy X o Y. Y mire que está hablando de la misma levadura que está hablando de Éxodos. Pero aquí ya los panes que son, queridos hermanos, ¿qué son los panes en este momento? No lo que usted va a comprar en una panadería, sino que son nuestras actitudes. ¿Y qué es lo que debemos quitar a nuestras actitudes? La levadura que lo contamina. Y sigue diciendo, él dice que es un hermano, pero es fornicario, es avaro, es idólatra, es una persona que maldice, es borracho o ladrón. Dice, con él ni aún comáis o compartáis. ¿Cómo puedo yo compartirle a alguien, hermanos, tener en comunión cuando toma la sangre de Cristo y la tiene por inmunda? Cuando usted lee esto, hermanos, la palabra claramente dice que para una persona que lo rechaza no hay salvación. ¿No? Por eso ustedes nunca ven en la palabra que la sangre haya sido rociada en el piso. Fueron las columnas y el dintel para no ser pisoteada. Y la misma Biblia dice, el que pisoteara y la tuviera por inmunda, ¿qué más existe para esa persona? No va a existir nada. Entonces, la levadura es quitar, hermano, aquellas cosas que sabemos que son contrarias a nosotros. Y las hierbas amargas. Usted dirá, tuve la oportunidad un día de comer un pan libanés. Hermano, usted no tenía nada de levadura, porque eso era. Y eso, échale una muela, eso era bravo. Y el repeso con unas hierbas, a lo último, no falta el colombiano que le pega todo, ¿no? Y eso que yo soy bueno para la cuchara, pero en ese pude hasta la mitad nomás. Dije, no, eso ya no le pego. Las hierbas amargas son amargas. Son amargas. Señor, ¿y por qué usted nos dice que comamos hierbas amargas? Hermanos, y es para que usted y yo recordemos que eso tiene un sufrimiento detrás. Es decir, no valoramos muchas veces el precio de un inocente que ocupó el lugar de nosotros. Las hierbas amargas nos tienen que recordar que hubo dolor, que hubo tristeza, que hubo esfuerzo, que hubo entrega, hermanos. Y a veces comer de ese cordero debe recordarnos que no fue fácil allí. Jesús mismo dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí. Es que lo que hicieron contra el Señor fue recibir el pecado de todo el hombre, hermanos. Es que fue una sevicia salvaje. Pero también las hierbas amargas nos recuerda aquellas cosas en que usted y yo debemos morir. Que puede parecer bueno, pero tenemos que morir. Y duele. Y duele. Una relación indebida, por ejemplo. Ay,
una idolatría por allá. Ay, es que San Benito de Juárez, mi abuela en el cielo. No, hermanos, de tantas cosas tenemos que aprender a morir y aprender a tener pan sin levadura en nuestras propias vidas, es decir, andar en santidad. No le digo, hermano, que seamos perfectos, no, porque ninguno lo es. O si no, el Señor no nos arrebataría y no viviríamos en el cielo. La cuestión que es, queridos hermanos, que usted y yo aprendamos a vivir correctamente en lo que nos queda en esta tierra. Correctamente. Entonces ya tenemos cómo va acompañado, ¿no? Entonces, el cordero es asado en fuego, que impregne de olor esa casa, con panes sin levadura y con hierbas amargas. La sangre misma se entenderá con el Señor. Dios dijo, y veré la señal. No está diciendo, lo veré a usted, Jonedo. No, veré la señal, veré lo del Cordero de Dios en su vida. Es lo que Dios está mirando. Pero allá adentro, en mi casa, si yo quiero tener la presencia gloriosa de mi Dios, tengo que aprender a cómo se come ese cordero. Y también el comerlo va acompañado de un traje, hermanos. También hay un vestido allí. Mire por favor el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Hermanos, y aquí nos está hablando de un pueblo que estaba realmente preparado y dispuesto a dejar atrás a Egipto. Ya usted tenía las maletas. Ahorita no está diciendo, ay, el pastor dijo eso, voy a arrancar con maleta esta noche. No. ¿Qué estaba diciendo? Lo comeréis, porque ya suena la trompeta y se tiene que ir. No va a meditarlo, sino suena y sale. Hay muchas personas, hermanos, que comen el cordero, pero no con las prendas adecuadas. Porque no quieren soltar a Egipto. En vez de ponerse en tenis para arrancar a correr, hermano, se ponen dejar chanclas que les caen. No, hermanos. Esto es con la disposición de dejar atrás, hermanos, lo que realmente nos ha tenido esclavos, lo que nos ha robado la relación con Dios y lo que no nos ha hecho, hermanos, disfrutar de ese precioso regalo de salvación. No podemos, queridos hermanos, disfrutar de Cristo, de nuestro gran Pascua, de nuestro gran Cordero, de nuestros nuevos tiempos, de una nueva protección sobre nuestras vidas, si nosotros no tenemos en cuenta esto. La misma palabra le decía a los del pueblo que eran contrarios. Dice, usted era, por ejemplo, de otra nación, pero si se circuncida, usted puede entrar y disfrutar de ese cordero. Nosotros, hermanos, ya sabemos cuál es nuestra circuncisión. Es la de que se da en el corazón, en Cristo mismo. El cortar con la carne es el que nos puede dar a disfrutar eso. Pero si no lo hay, hermano, no podemos hacerlo. Por más que usted desee bendición en su casa y en su familia. Y hermanos, ¿qué debemos entonces también
tener en cuenta en comenzar el nuevo año y qué es lo que busca realmente ello. Es que este nuevo año que arranquemos se caracterice por una relación hasta el cielo. Y por favor, lo que le estoy diciendo está literalmente escrito así. Ayer mi esposa nos compartía al equipo una porción de la palabra, ya no sabía que iba a predicar. Y porque a ella no le gusta que le comparta, sino que ella dice, no, yo quiero en la predicación escucharla, porque usted me comparte y no, yo quiero ir en la predicación a escuchar lo que usted me va a compartir. Entonces yo trato de decirle y me dice, no. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Los espero allí. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ay, Belencita, no se me acelere. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vale la pena, hermano, para que usted lo observe. Listo. Observo que la gran mayoría ya tienen la palabra ahí, ¿cierto? Dice el versículo 1 lo siguiente. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Es decir, ¿qué pasó? Fue en otro momento. Es que yo lo invito luego que ustedes lo lean allí, desde más atrás. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes, ¿qué? Sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Yo le pregunto, hermanos, ¿cómo estamos de sacerdotes en esa casa? Mire cómo dice ahí. No se pudo celebrar, ¿por qué? Porque no había sacerdocio. Esto da para otra predicación. 4. Esto agradó al rey y a toda la comunidad. 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado como al modo que está escrito. Entonces, muchas veces, hermano, déjame vivir mi cristianismo a mi manera. Yo soy libre, tú lo comprendes de tal manera, yo lo comprendo de otra manera, ¿listo? Pero adoremos al Señor. No, hermanos. Aquí es cómo está determinado. ¿Y cómo está escrito? ¿Con qué se debe comer y celebrar el Cordero? ¿Pan qué? Nada de marquiteño, hermano. Pan sin levadura. ¿Y? Hierbas amargas. ¿Y ya le olvidó. Muy bien. Vestidos como apresurados a iniciar un nuevo camino. Ahora, ellos tenían esa sangre y esa sangre luego era vertida y esparcida sobre el pueblo en su momento. ¿Listo? ¿Qué había sucedido? No lo habían podido celebrar, no habían los sacerdotes para el evento, lo iban a hacer en otro momento. Y hermanos, y lo más triste fue que él invita a toda la nación. Recuerde que la nación ya estaba dividida. Invitó a los de Israel, a los que quedaron, a los que sobrevivieron
al ataque de Asiria. Le dijeron, vengan y adoremos a Dios como pueblo. Porque ese es el anhelo de Dios. Por eso el cordero lo comeréis en familia. Debe haber unidad, debe haber coinonía dentro de ese hogar. Una casa dividida no prospera. Una iglesia dividida no prospera, hermanos. Y ellos dijeron no, rechazaron a Cristo, rechazaron al cordero. Solamente vinieron, en el versículo 11, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los principales conforme a la palabra ¿qué? De Jehová. Y la iban a celebrar otro mes diferente, pero no, Dios que quería es un nuevo inicio, es una nueva historia, es un nuevo contar sobre los que allí se reúnen. Hermanos, hicieron la celebración, usted lo va a terminar leyendo de una manera sorprendente. Versículo 18, una gran multitud del pueblo, Efraín, Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar de Dios. A Jehová, Dios de los padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. ¿Y qué hizo el Señor? Sanó al pueblo, hubo misericordia, hermanos. Mire eso tan hermoso. Versículo 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Y aquí está, queridos hermanos, un tesoro y una promesa para usted, para su casa y para mí. Versículo 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ella fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo. Hermanos, mire la bendición de una relación con Cristo profunda. ¿Esto no le parece hermoso y precioso que usted pueda orar y su oración sea recibida como olor fragante delante de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque ha estado, hermanos, direccionado en lo que nos guía el Espíritu Santo a través de nuestro Salvador Jesucristo, a través de su sangre, de Jesús nuestro Salvador, y entra como olor radiante, un olor agradable delante del Dios Todopoderoso. Nuestro Dios nos responde. Por eso Jesús claramente nos dijo, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Y eso es saber pedir en su nombre. No diciendo, declaro esto, declaro lo otro. No. ¿Qué es pedir en su nombre, hermanos? Cuando usted y yo comemos cordero, valoramos lo que Cristo ha hecho. Cuando Cristo es nuestra centralidad, déjeme decirle, ese hogar se reúne. Varón, mujer, si tú eres cabeza de hogar, usted orará y va a ver cómo la mano de Dios se mueve de manera extraordinaria. Queridos hermanos, usted y yo no podemos arrancar un nuevo año diferente, espiritual, si no vivenciamos en profundidad a Cristo. Que este año sea ese nuevo reto. Que este año nos aseguremos que Cristo está en medio de nosotros, el Cordero de Dios.
Solamente es su sangre la que nos defiende. Solamente, no tenemos nada más. Solamente es su sacrificio el que nos da a nosotros salvación. No tenemos nada más. No son sus buenas obras, no. Sus buenas obras son ese fruto de un pan sin levadura y de las hierbas amargas. Lo invito, querido hermano, a que ese fin de año lo viva usted espiritualmente. Cuide a los suyos. Bendiga su casa. Tome tiempo para orar por cada uno. Después habrá tiempo de ir a abrazar al otro y feliz año, feliz año. Y todo eso va a haber mucho tiempo, hermana. Y ustedes verán entre 8 días a otro, ¡ay, feliz año! Eso va a haber tiempo. Pero en su casa, que no falte el sacerdocio. Que bendigamos por lo que Dios ha hecho este año en nuestras vidas. Un año para cada uno según su vivencia, pero en un año donde podamos decir y orar a Dios: Padre, en este año, en el nombre de Jesús, te ruego que mi vida plasme esto y aquello. Es una oportunidad, hermanos, especial de contar un nuevo año y un nuevo tiempo. Amén. Y no corra con los cucos ni calzoncillos amarillos, que bueno, no le va a servir de nada. Coman cordero en casa y van a ver bendiciones. Amén. Vamos a adorar al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Vamos ahí hay familias. Si usted está solito, toma al hermano que está al lado y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque hay salida para nuestras vidas.
Te damos gracias porque tú has provisto, Señor, lo suficiente para salvarnos. Gracias porque no es por las obras ni por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo, por ese cordero que me has entregado y ese cordero que transforma mi vida interior, Señor. ¿Cómo contar un nuevo año, Señor, si el cordero no está en medio de nosotros? ¿Cómo acordar, Señor, la salida de Egipto si tu presencia no va con nosotros? Te ruego, Señor, por amor a tu nombre, que bendigas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que ese sea el mayor regalo en medio de las casas, Señor. La gente corre por viajes, por experiencias, por dineros, por abundancia, mas nosotros corremos por Cristo. Él es nuestro mayor regalo, es nuestro mayor tesoro, es nuestra mayor paz, es nuestra mayor reconciliación, es nuestra mayor seguridad. Y si Él es la mayor prosperidad para nuestras vidas en todo sentido. Padre, que en nuestras casas, Señor, esté el pacto en el nombre de Jesús. Que podamos decir: en mi casa alabamos, aceptamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En su sangre nuestros pecados han sido perdonados y no somos destruidos a causa del Cordero de Dios. Dile, Señor, que en mi casa, que en mi familia, Padre, reconozcamos, Señor, que Cristo es mi Cordero de Pascua, es el inicio de mis tiempos, es la seguridad en mi familia, es la centralidad de la unidad, Señor. Dile: yo, Señor, te ruego, bendice mi hogar, que podamos, Señor, comer del Cordero en la unidad, Señor. Que podamos, Señor, amarnos los unos con los otros. Que no haya, Señor, la levadura. Que, Señor, quitemos la levadura. Que hablemos en sinceridad y en verdad. Que no nos engañemos. Y, Padre, si va a haber eso en la casa, Señor, Padre, gozaremos de la gloria de Cristo en medio de nuestras paredes y en nuestras puertas, Señor. Y el que Señor, beberá de la bendición de que allí, Señor, hay refugio, porque Cristo nuestro Señor, Él es el Cordero de Pascua, es el nuevo tiempo para mi vida. Oh, Señor, diré, Padre, y que nunca olvide lo que costó este sacrificio. Nadie de nosotros lo valoraría como Él, porque nadie sabe, Señor, sobre esta tierra el precio de Cristo mismo, pero fue su sangre y su vida. Pero que también aprendamos a morir a lo terrenal, a lo que tú nos estás diciendo: ya, son nuevos tiempos, ya no más. Que vengan los tiempos donde esas cosas que tú sabes que te has aferrado y que son amargura para ti en el tener que dejarlo, pero hermano, cómete esas hierbas y bendice tu casa, tu vida y tu hogar. Oh, Señor Todopoderoso, y dile: Señor, con una actitud dispuesta a seguirte, andar por el trayecto, ir detrás de tu Santo Espíritu por la obra que Jesús nos ha dado. Y en este día, Señor, te ruego, bendice esta casa, bendice cada hogar, y que se cumpla la promesa, Señor, que fue dada en los tiempos, Señor, del mismo Ezequías, Señor. Que los sacerdotes y los levitas somos una nación de reyes y sacerdotes, dice tu palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice cada familia, y que Señor, posiblemente va a ser el 31, Padre, pero cuando se levante, Señor, que venga esa autoridad, Señor, sobre estos hogares, sobre esta persona. Padre, darle, Señor, a ellos
Padre, y a todos nosotros, y incluye allí, Señor, la capacidad, Señor, de orar en el Espíritu, Señor, para bendecir nuestras casas. Y que la voz, Señor, nuestra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por el Cordero de Dios, Señor, llegue al lugar santísimo, al mismo trono de Dios, y que el Padre se goce, Señor, en la obra hecha por su Hijo, el perfeccionamiento de su sangre que nos cambia y nos transforma, y la obra del Espíritu Santo que nos recuerda y nos guía y nos plasma sobre la salvación de Jesús, y que el Padre, Señor, sea Padre exaltado y glorificado. Te rogamos, Señor, que vengan tiempos preciosos y hermosos sobre tu pueblo, porque tú nos haces, Señor, nación diferente. La circuncisión hacía, Padre, al pueblo de Israel diferente de todas las naciones, y la cruz nos hace, Señor, la iglesia diferente al mundo, y nosotros aceptamos la cruz de Cristo y nuestro Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Padre